Buenos días. Muchas gracias por la invitación a participar en este evento. Y realmente para mí ha sido un reto este tema como ha sido planteado, porque pues realmente desde hace unos años hemos venido pues aumentando la investigación con respecto a nuevas terapias en leucemia mieloide aguda y creo que pues para todos ha sido un cambio de paradigma. Sin embargo, cuando se completa este desafío de también decir hasta dónde llegar o digamos, qué factores debemos tener en cuenta a la hora de escoger nuestras terapias con las opciones que ya tenemos, realmente pues es un desafío. Entonces, la leucemia más común en los adultos es la leucemia mieloide aguda. Es una enfermedad fundamentalmente de adultos mayores, más del 50% de los pacientes al diagnóstico tienen más de 65 años. Adicionalmente, sabemos que en la población geriátrica los desenlaces son desfavorables y aún con las nuevas opciones de tratamiento, pues todavía tenemos unos desenlaces que no son los más prometedores. Sin embargo, las nuevas opciones de tratamiento también nos han, como les decía, generado un cambio en el paradigma y por lo tanto es fundamental pues identificarlas. Entonces, la incidencia de la leucemia mieloide aguda, estos son datos reportados en el Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos para el 2025. Sabemos pues que se ha venido incrementando con el envejecimiento de la población, pero vemos cómo no hay cambios notables con respecto a la mortalidad y realmente aún con estas nuevas terapias disponibles vemos cómo la mortalidad se ha mantenido en la población. Sin embargo, adicionalmente a de que sabemos de que es más incidente en la población geriátrica, también sabemos que la mortalidad incrementa con la edad y esto básicamente va a estar dado por la mortalidad relacionada al tratamiento, es decir, toda la carga de efectos secundarios que pueden conllevar los tratamientos en esta población, la mayor cantidad de comorbilidades que tienen los pacientes ancianos y la biología de la enfermedad. En la medida que se incrementa la edad van a haber una mayor frecuencia de mutaciones de alto riesgo y por lo tanto una menor tasa de respuesta a los tratamientos. Entonces vemos en la gráfica también de la estadística del Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos cómo los pacientes de más de 75 años son aquellos que van a tener el mayor pico de mortalidad. Entonces, como les mencionaba, la biología de la leucemia mieloide aguda va a ser diferente y van a haber unos perfiles genéticos y epigenéticos diferentes en la población anciana. Básicamente, pues este estudio que les traigo muestra las diferencias genéticas y epigenéticas. Fueron 555 pacientes en donde se hizo una evaluación por NGS de unos genes pues, que fueron seleccionados para tratar de hacer distinción entre el perfil molecular de pacientes mayores versus pacientes más jóvenes. ¿Y qué se encontró? Que los pacientes mayores presentan tasas significativamente más altas de mutaciones de alto riesgo. Entonces tenemos, por ejemplo, ASXL1, TET2, tenemos una mayor probabilidad de encontrar mutaciones relacionadas con genes de empalme, como SRSF2, y adicionalmente, y algo que sabemos que impacta notablemente en el pronóstico, una mayor tasa de mutaciones en genes de reparación del ADN, por lo tanto en P53. Entonces, esas diferencias hacen que desde el punto de vista biológico ya sepamos que la población mayor va a tener un peor desenlace. Entonces, partiendo de eso, pues, queríamos mostrar, digamos, ya sabemos, y en el MA la evaluación del riesgo citogenético y molecular es fundamental para establecer grupos de riesgo y en cierta medida también el tratamiento, pero cuando nos vamos a meter en aquel grupo de población mayor o que no es fit y que no es candidata a quimioterapia de alta intensidad, teníamos la limitación de que la estratificación del riesgo no era, digamos, está hecha fundamentalmente para los pacientes de quimioterapia de alta intensidad y no se había podido extrapolar a los pacientes de población no apta para quimioterapia intensiva. Entonces, en esta primera aproximación, que es este estudio que les quise traer, y como habíamos hablado el día de ayer de inteligencia artificial, entonces es un estudio coreano en donde ellos hacen en la Universidad de Seúl 150
pacientes hacen un análisis también de múltiples genes y tratan de hacer una aproximación de la clasificación de la European Leukemia NIT del 2022 a la población no elegible a quimioterapia de alta intensidad. Entonces, establecen 6 clústeres genéticos en los cuales van agrupando esas mutaciones, tratando de establecer si por medio de esos clústeres podemos establecer grupos pronósticos en población no elegible. Como podemos ver en las gráficas inferiores, entonces, en cuanto a las probabilidades de supervivencia, por medio de esos clústeres moleculares no pudieron realmente discriminar, como podemos ver las gráficas se solapan, las curvas de supervivencia, no se pudo estratificar realmente unas probabilidades de riesgo bien definidas. Entonces, esa es como una primera aproximación por estrategias de Machine Learning e inteligencia artificial. Sin embargo, posteriormente, y esta es una publicación del año pasado, de igual forma el Grupo Europeo de Leucemia entonces nos establece en la población que no es apta para quimioterapia intensiva, sino de terapia de baja intensidad, marcadores genéticos y propone una nueva estratificación de riesgo citogenético basado en estos grupos. Entonces, vemos que si lo extrapolamos con los pacientes de alta intensidad es un poco diferente. ¿Por qué? Básicamente por las intervenciones que ahora tenemos. Entonces, ya, por ejemplo, sabemos que las mutaciones de la isocitrato deshidrogenasa se consideran entonces de un riesgo favorable, básicamente por las modificaciones en la terapia y por el uso de terapias combinadas de hipometilante más inhibidor de BCL2. Adicionalmente a eso, pues en el grupo de riesgo intermedio no hay mucho cambio y en el grupo de riesgo adverso básicamente es P53. Entonces, realmente nos está como simplificando un poco más esta evaluación de riesgo molecular, cuáles son las mutaciones y nos los discrimina de mejor manera. Entonces, como podemos ver, vemos cómo se diferencian notablemente las probabilidades de supervivencia global entre los 3 grupos en esta población tan particular. Y lo vemos también ya entonces. Vemos que la clasificación previa del 2022, la evaluación de riesgo molecular que no estaba discriminada por si el paciente era de terapia intensiva o no, básicamente el grupo favorable e intermedio se solapaban, o sea, no había muchas diferencias en cuanto a la probabilidad de riesgo de supervivencia. El adverso sí, porque el adverso básicamente es arrastrado por P53 y eso no ha podido ser modificado hasta la fecha, pero vemos cuando se hace la evaluación por el grupo del Grupo Europeo de Leucemia en el 2024, ya podemos discriminar esos 3 grupos. Entonces, ¿esto qué nos estaría diciendo? Básicamente que sería importante poder tener una aproximación molecular inicial completa en estos pacientes. Sobre todo, yo creo que el punto crítico es poder tener la probabilidad de evaluar la mutación de la isocitrato deshidrogenasa, que nos va a decir que realmente el paciente puede tener un pronóstico más favorable y unas tasas de supervivencia global mayores. Y segundo, poder tener P53, en donde sabemos que ninguna de las intervenciones que tenemos en este momento realmente va a impactar. Entonces, esa evaluación, ya con este nuevo lineamiento de la clasificación molecular específica para los pacientes de baja intensidad, yo creo que es significativa. Entonces, como les mencionaba, la evaluación de este grupo de población geriátrica es compleja y no solamente nos vamos a basar en la biología de la enfermedad, como ya les he mencionado, y tampoco solamente en la edad. También es importante entonces la evaluación geriátrica integral, el estado funcional de los pacientes. Con la charla que acabamos de escuchar, inclusive el doctor nos mostró resultados en leucemia mieloide aguda. Sabemos que es muy importante y nunca tampoco olvidar el soporte social y familiar de cuidador de los pacientes. Entonces, la evaluación geriátrica integral cada vez toma más importancia. También ayer tuvimos una presentación muy importante en donde se nos recalca cuáles son aquellos factores que debemos tener en cuenta al momento de hacer una evaluación en estos pacientes. Entonces, va a ser la evaluación de las comorbilidades, el estado funcional, el estado cognitivo, la calidad de vida, el estado nutricional, como ya vimos, el soporte social, el estado emocional, la carga de polifarmacia que tengan los pacientes. Y con todo esto, sabemos que cada uno de estos ítems impactan en la supervivencia. Y en aras del tiempo, pero si yo podía presentar
muchos artículos de cada ítem de la valoración geriátrica integral que ya han demostrado que se relacionan con un impacto en la supervivencia global. De igual forma, cada uno de estos ítems, como también ya se nos mostró, van a estar relacionados con la tolerancia al tratamiento. Entonces vemos la importancia que tiene la valoración geriátrica integral. Entonces, traje uno de estos que me pareció también importante. Fueron aquellos pacientes de más de 60 años, pero ya viene la primera limitación, fueron tratados con quimioterapia intensiva. Entonces, eran pacientes que probablemente tenían un estado funcional un poco mejor. ¿Y qué evaluaron? Entonces, quisieron evaluar la valoración geriátrica integral con la función social, nutricional, cognitiva, estado de depresión, angustia y la función física. Y buscaron asociar estos desenlaces con toxicidades no fatales, supervivencia global y la mortalidad no relacionada pues, a recaída, es decir, tolerancia al tratamiento. Entonces lo hicieron por medio de algunos ítems que también ayer nos hablaron, como son la batería corta de desempeño funcional, del desempeño físico, la función cognitiva por medio del Mini-Mental, y que encontraron que aquellos pacientes que tenían alteraciones en esos dos parámetros muy puntuales de la valoración geriátrica integral tenían un mayor riesgo de toxicidad grave, mayores riesgos de infecciones y de insuficiencia renal aguda como desenlaces que sabemos que son críticos en nuestros pacientes. ¿Y qué pasó contra la supervivencia? También fue significativa. Entonces, aquellos pacientes que tenían deterioro de la función física, evaluado por la batería corta de desempeño físico, y en la salud psicológica, evaluada por el Mini-Mental, se asociaron con una menor supervivencia global. De igual forma, entonces, también pudo predecir la supervivencia sumado a lo que ya les mencionaba, es decir, cuando nosotros estratificamos por riesgo citogenético, por riesgo molecular y por edad, sabemos que esto es una variable independiente, es decir, la valoración geriátrica integral con todos sus componentes es un factor que impacta definitivamente en la mortalidad. Listo. Acá es lo mismo, entonces acá se muestran las curvas de supervivencia, cómo se ven modificadas por cada uno de los parámetros. Entonces en la gráfica de la parte A vemos la batería de desempeño corto, en la parte B la velocidad de la marcha, en la C el test de sentarse y levantarse, y en la 4 la evaluación, el modelo coreano de evaluación de depresión. Entonces vemos que cada una de ellas impacta definitivamente en supervivencia. Y recordemos que estos fueron, como les había dicho, pacientes que recibieron citarabina, o sea, pacientes que recibieron una terapia de mayor intensidad. Entonces la pregunta que vamos a tratar de contestarnos en lo que falta de la presentación es ¿y qué pasa con los pacientes? O sea, si esto también se extrapola a aquellos pacientes que reciben quimioterapia de baja intensidad. Entonces, como el tema realmente era retador, era cómo impactan las terapias novedosas y también, digamos, hasta dónde deberíamos llegar y cómo podemos tratar de discriminar el uso de estas nuevas terapias. Entonces, acá básicamente hay un resumen de cuáles son las terapias novedosas que disponemos y cuáles de ellas tienen algún tipo de, o sea, en cuál de ellas está incluida población geriátrica. Entonces, básicamente, como vemos, la mayoría de las nuevas terapias básicamente están aprobadas para población fit, y población candidata a quimioterapia de alta intensidad. Entonces, por ejemplo, tenemos que los inhibidores de FLT3, donde tienen estudios de fase 3 con clara indicación en primera línea, es en combinación con con quimioterapia de alta intensidad, básicamente con 7x3 en el caso de la miostaurina. Sin embargo, sí se incluye población geriátrica en el contexto de recaído refractariedad, en caso de gilteritinib y sorafenib en los pacientes en mantenimiento post-trasplante, que sabemos que la población geriátrica no es la que fundamentalmente va a ir a trasplante, es la minoría. Por lo tanto, ya empezamos a ver cómo estas terapias van disminuyendo la probabilidad de que un paciente geriátrico pueda ser intervenido. En cuanto a los inhibidores de IDH1 y 2, lo mismo, están, digamos, en cuanto al ivosidenib, está incluido población de más de 75 años, tanto en primera línea como en el contexto de recaído. En cuanto a los inhibidores de la vía de Esch-Holt, pues vemos que el class de HIP también está incluido, pero en el contexto de pacientes recaídos, o sea, son terapias que si vemos y recordamos los estudios, pues que no era la intención de la presentación, son de fase 2 y la mayoría de los pacientes no son esta población.
De igual forma, entonces tenemos, por ejemplo, las terapias anti-CD33 y anti-CD123, que ya son puntualmente para algunos subtipos, en donde de igual forma los pacientes básicamente incluidos son aquellos que eran aptos para quimioterapia intensiva y esta población está menor representada. Entonces, básicamente, si analizamos este gráfico, ¿cuál es una de las terapias que realmente se ha convertido en estándar de tratamiento? Pues es la combinación de hipometilante más inhibidor de BCL2. Entonces, pues recordar que es el estudio pues, de azacitidina venetoclax. De ahí quiero recordar o tener en cuenta cuáles fueron los criterios de inclusión de estos pacientes, ¿sí? Que recordemos que estaban basados en los criterios de Ferrara, que ya los voy a mencionar y voy a hacer un poquito de énfasis acá. Entonces eran pacientes de más de 75 años o menores de 75 años, pero que tuviesen condiciones que no, pudiesen generar una mayor mortalidad con quimioterapias intensivas, como son falla cardíaca, con una FEVI de menos del 50%, con alteraciones en la difusión de monóxido, con una caída del BEF1, con un ECOG mayor a 2, mayor o igual a 2, o siempre dejan, o que el médico tratante considere que no es candidato a quimioterapia de alta intensidad. Entonces, esos son los desenlaces ya de la última actualización del año pasado de los resultados del VIALE-A, y entonces tenemos que, pues hubo en una mediana de seguimiento de 43 meses, un impacto significativo en la supervivencia global en aquellos pacientes que utilizaron azacitidina venetoclax en comparación con azacitidina solo. Cuando empezamos ya a hacer los análisis de subgrupos que se nos presenta en esta publicación, entonces vemos cómo cuando se evalúa la enfermedad mínima residual, claramente la enfermedad mínima residual genera una discriminación importante. Aquellos que la logran tienen una mejor supervivencia que aquellos que no logran la enfermedad mínima residual, y esto se presenta tanto, o sea, es decir, sigue siendo contundente en aquellos pacientes que recibieron la terapia con la combinación con venetoclax versus aquellos que solo recibieron azacitidina. Es decir, sigue siendo importante el cambio de tratamiento independientemente de la enfermedad mínima residual. En cuanto, y por eso lo resalté, cuando miramos diferentes características que pudiesen generar un impacto en la supervivencia global, entonces vemos que el resultado favorable de la intervención de este estudio se mantiene aún con diferentes variables. Entonces, por ejemplo, aquellos pacientes cuando se discriminó si tenían un ECOG más deteriorado, o sea, si tenían un ECOG mayor a 2 o menor a 2, seguía siendo importante la intervención y seguía habiendo una disminución de la probabilidad de recaída de muerte. Sin embargo, ya más adelante vamos a ver que puede que el ECOG se nos quede corto, ¿sí? Entonces, aquí estamos viendo, y en esta última actualización nos dice, independientemente del ECOG, los pacientes siguen teniendo impacto en los resultados de supervivencia. ¿Cuál fue aquel en donde notablemente sí hubo diferencias? Pues con el riesgo citogenético, porque ya lo sabemos que básicamente está arrastrado por las alteraciones de alto riesgo como P53. Cuando establecemos las diferencias por la mutación de la isocitrato deshidrogenasa 1 y 2, entonces vemos cómo todavía sigue siendo significativo el impacto de la combinación de azacitidina más venetoclax, y por esa razón inclusive es que les mencionaba que se considera en este momento y está evaluado así como IDH1 y 2 de riesgo favorable. Y en cuanto a FLT3, entonces sabemos claramente que dependiendo del tipo de mutación, ya sea TKD o ITD, van a haber diferencias. Entonces realmente, inclusive cuando hay mutaciones del dominio tirosinquinasa, parece que inclusive pues, le puede ir mejor. Y aquellos pacientes que tienen mutación del dominio interno en tándem, tienen supervivencias globales menores, y por lo tanto este es otro punto crítico en el que tenemos que establecer, o sea, saber realmente el estado mutacional de FLT3 en los pacientes. Tenemos como la concepción de que solo es importante en esta población geriátrica al momento de la recaída, pero realmente saberlo desde el principio es importante porque sabemos que aquellos que tienen FLT3 mutado con mutación de ITD van a tener una supervivencia global menor. ¿Y qué podemos hacer al respecto? Entonces, acá pues les traigo algo de la parte biológica de esto. Primero, las mutaciones de FLT3
disminuyen con la edad, ¿sí? Sin embargo, como la LMA aumenta con la edad, entonces el grupo de pacientes que van a tener FLT3 mutado en pacientes mayores va a ser mayor, ¿sí? Pero realmente, o sea, si uno ve por grupo etario, FLT3 va disminuyendo con la edad. De igual forma, FLT3 se suele pues, asociar con conmutaciones de NPM1 o de NMT3A, son como las mutaciones con las que se puede encontrar, y sabemos, como ya les mencionamos biológicamente, que las diferencias en el punto donde se presente la mutación van a ser importantes en cuanto a las respuestas. Entonces, ¿cuál es el gran inconveniente? Que hay una escasa representación de la población adulta con FLT3 mutado en los estudios. Como les mencionaba, ¿dónde están los estudios fase 3 que han demostrado contundencia? En primera línea, la combinación con miostaurina y 7x3, o por ejemplo, sorafenib en mantenimiento post-trasplante, que son pacientes fit. Es decir, que esta población se sabe que tiene FLT3, se sabe que tener mutación ITD impacta en la supervivencia, pero no sabemos cómo asociar esto a las nuevas, pues a lo que estamos utilizando en la actualidad. Entonces, también biológicamente, pues hay como unas teorías, unas hipótesis de que parece que FLT3, cuando los pacientes mutan, por decirlo así, o tenían FLT3 y cuando recaen, vuelven, o sea, se documenta FLT3, hacer una terapia secuencial, es decir, primero el hipometilante más el inhibidor de BCL2 y luego el inhibidor de FLT3, induce, por decirlo así, otras alteraciones y un cambio en el microambiente tumoral, es decir, que no sería la mejor aproximación. Es decir, si yo tengo FLT3, debo dar terapia inicial dirigida y no posterior. Básicamente porque pueden haber, o sea, venetoclax puede generar como otras alteraciones que nos pueden conllevar a que se pierda la respuesta al inhibidor de FLT3 posterior. Entonces, como la propuesta es poder dar tripletas desde el comienzo. Sin embargo, pues esto es solamente una aproximación y en este estudio lo que nos muestran es que se puede dar terapias entonces hipometilante más venetoclax más inhibidor de FLT3 o terapias bajas dosis de citarabina más venetoclax más inhibidor de FLT3. Claramente es un estudio de muy pocos pacientes, no podemos sacar pues, diferencias estadísticamente significativas para decir cuál de los inhibidores de FLT3 sería más eficaz, pero parece que la tendencia, al menos porcentual, solo sacando porcentajes, es mejor en utilizar inhibidores de FLT3 de segunda generación versus de primera generación. ¿Y qué se encontró? Entonces, en esta primera gráfica mostramos las tasas de respuesta. Entonces, vemos que hay tasas de respuesta significativamente superiores en aquellos pacientes que logran respuestas mayores cuando se utiliza la tripleta, es decir, el hipometilante más el inhibidor de BCL2 más el inhibidor de FLT3. Y esto también se ve representado en cuanto a las supervivencias. Como podemos darnos cuenta, el morado, o sea, la gráfica más oscura, es aquellos pacientes que reciben la dupleta, o sea, la terapia estándar hipometilante más inhibidor de BCL2, y aquellos que reciben la tripleta es en verde, que es donde tiene la mejor tasa de supervivencia hasta el momento, y aquellos pacientes que reciben dupleta y que está como en el color más clarito, el azul más clarito, es bajas dosis de citarabina más el inhibidor de FLT3. Este estudio es del MD Anderson, es un estudio que es llamativo porque no hay una comparación contra azaveneto, ¿sí? Es decir, todos los pacientes tenían inhibidor de FLT3 porque ellos apenas identifican la presencia de mutación de FLT3 van con inhibidor, o sea, favorecen el uso del inhibidor sobre el uso de azacitidina venetoclax. Entonces no está el comparador como uno quisiera de pronto ver azaveneto versus la tripleta versus la quimio más el inhibidor, que sería el estudio que uno metodológicamente se plantearía, pero hasta el momento ese estudio no existe. Entonces, digamos que yo quise traer esto para mostrar la importancia de identificar FLT3 desde el diagnóstico. Yo creo que es algo que probablemente, como no tenemos la posibilidad de utilizar esto, porque esto pues, solamente sería en una investigación clínica, pues no lo hacemos en la práctica clínica porque no tenemos cómo justificar el uso de un inhibidor de FLT3, digamos, en terapias así combinadas.
pero yo pienso que definitivamente es una de las intervenciones que debemos hacer del principio, o sea, saber el estado de FLT3 aún en un paciente no apto para quimioterapia intensiva. Listo. Otro punto importante, pues que no es como tampoco la idea, pero es saber que aquellos pacientes que no son candidatos a quimioterapia de alta intensidad no quiere decir que no puedan ser candidatos a un trasplante, y de eso ya cada vez tenemos información, y pues en nuestro centro lo hemos podido lograr. Muchos pacientes que han sido tratados con quimioterapias de baja intensidad y que han tenido respuestas muy favorables han podido ser llevados a trasplante, y es algo que cada vez se ha incrementado precisamente por la eficacia de estas nuevas intervenciones. Listo, entonces acá quería llegar, estos son los estudios, estos son los criterios, perdón, del grupo de la Sociedad Italiana de Hematología y de la Sociedad Italiana de Trasplante de Médula Ósea. Entonces son los criterios de Ferrara. Y los criterios de Ferrara, estos iniciales, son aquellos para definir que un paciente no es apto para quimioterapia intensiva, y creo que esos son los que todos conocemos. Y estos fueron los que utilizó el estudio VIALE-A. Entonces, esto, digamos, nos discrimina básicamente a aquellos pacientes que por su funcionalidad no serían candidatos a quimioterapia de alta intensidad. Sin embargo, también está del mismo grupo los criterios para aquellos pacientes que no serían tampoco candidatos a quimioterapia no intensiva. Entonces, esto es viejo, esto es de 2013. Ellos sacan esto, nos dan unos criterios, y este estudio nos trata de hacer entonces una validación de esos criterios ya propiamente en pacientes con terapia hipometilante más venetoclax. Entonces, ¿qué nos muestra? Que aquellos pacientes que tienen criterios de Ferrara, o sea, que no eran candidatos por criterios de Ferrara a quimioterapia no intensiva, cuando se consideran que no son fit, tanto en el escenario de pacientes de novo como en el escenario de pacientes recaídos refractarios, muestra claramente que impactan la supervivencia. Entonces, aquellos pacientes en el MA de novo que tenían, o sea, que no estaban fit para quimioterapia no intensiva, tenían una supervivencia de 3.3 versus 10.5 meses por estos criterios. Y en el escenario de recaído refractario, 3.3 versus 7.9 meses. Entonces me parece que es contundente. O sea, que aún para aquellos pacientes que no se considerarían aptos para quimioterapia no intensiva, sigue discriminando estos desenlaces. Y cuando hacemos o vemos el análisis multivariado, entonces encontramos que ellos encontraron o trataron de evaluar 3 variables, que fueron que si eran fit o no por esos criterios, el recuento de leucocitos y el grupo citogenético por el grupo europeo. Y que encontraron que aquel que fue estadísticamente significativo fue la evaluación funcional. Entonces, y lo vieron en varios desenlaces. Supervivencia global con un hazard ratio de 26. Lo vieron para muerte temprana, que ellos definieron muerte temprana, muerte en los primeros 100 días. O sea, también con un hazard ratio de, con un hazard ratio de 12. Entonces vemos cómo significa, y eso superó, o sea, vemos que supera inclusive el mismo riesgo citogenético. Entonces yo creo que definitivamente el grupo de pacientes que se considera no elegible para quimioterapia de alta intensidad es un grupo que dentro de ellos también es heterogéneo, y que debemos que precisar muy bien quién sería candidato para hipometilante más venetoclax o para quimioterapia solo con azacitidina o paliativo. Listo. Ay, me fui para atrás. Ya. Entonces, ya para finalizar, traigo 2 aproximaciones. Entonces está la aproximación basada en terapias novedosas, ¿sí?, que es como la que siempre vemos, en donde básicamente entonces vamos a tener si el paciente tiene una alteración molecular definida o no, que tenga un blanco molecular, y de esas 2 pues ya les mencioné que cuáles son, FLT3 o IDH1, ¿cierto? Entonces, si el paciente tiene FLT3, lo que está aprobado hasta ahora es hipometilante más venetoclax, y en la recaída el inhibidor de FLT3. Eso es lo que está aprobado en este momento por las diferentes guías. Si el paciente tiene mutación de IDH, entonces puede ser también azacitidina más venetoclax, porque sabemos que los resultados fueron muy buenos en esa población, o si lo tuviéramos disponible, pero que no está disponible en nuestro medio, ivosidenib más azacitidina, pero
lo que tenemos realmente muestra que impactó también en buenos resultados. Y al momento de la recaída, si el paciente no había recibido el inhibidor de IDH1, pues dárselo. En aquel paciente que entonces no tiene ningún blanco molecular identificable, azacitidina más venetoclax. Listo. En el escenario de la recaída, entonces mencionamos, pues darle el inhibidor específico si no lo ha recibido, y si el paciente no tiene blanco molecular y recae después de aza-veneto, pues ellos proponen ensayo clínico, pero pues no los tenemos disponibles y básicamente pues eso ya es otro tema, que es la LMA recaída refractaria y que realmente en esta población que recae con azacitidina venetoclax, pues en nuestro medio no tenemos mayores oportunidades. Y ellos dejan acá, esto es también del grupo italiano de leucemias, nos dejan entonces como, bueno, contemple, que no está dentro de las autorizaciones regulatorias, pero puedes contemplar, por ejemplo, en el grupo de pacientes que tienen inhibidor de FLT3, pues la terapia triple que ya mencionamos, y ya otro tipo de blancos dirigidos pues que no tenemos en nuestro medio. Entonces, esa es como la aproximación terapéutica basada en terapias novedosas. Y la aproximación terapéutica basada en oncogeriatría. Entonces, me pareció también una publicación muy llamativa, porque entonces ellos hacen una valoración multidisciplinaria desde el principio. Entonces, el paciente que tiene una leucemia mieloide aguda no confirmada, o sea, sospecha de leucemia mieloide aguda, ¿qué pasa primero? Llega por enfermería y se le hace un cuestionario, ¿sí?, para evaluar todos los dominios, o sea, como una parte social, dominio, cuidador, nutricional, inicial. Lo ve el hematólogo por primera vez. Y cuando lo ve el hematólogo, entonces se hace o sea, como esa primera aproximación a la fragilidad. El paciente aparenta ser fit, entonces se le hace la biopsia de médula ósea y se confirma el diagnóstico. El paciente es potencialmente frágil, o sea, que yo creo que ahí van toda la mayoría de los pacientes que no estamos seguros si realmente es frágil o no, o es prefrágil, se envía al geriatra. El paciente que de entrada, o sea, por criterio del hematólogo, ya, o sea, enfermería te hace una valoración de unos cuestionarios iniciales, lo ve el hematólogo y considera que, o sea, de entrada que es frágil, se manda a cuidado paliativo. Entonces, el grupo grueso de pacientes va a ser aquel que va a estar como prefrágil o que para nosotros puede ser frágil, entonces ahí lo ve el geriatra. El geriatra, con todo su equipo multidisciplinario, entonces evalúa, hace todas las pruebas de valoración geriátrica integral y de acuerdo con eso pues se determina, digamos, cuál puede ser cómo se puede rotular el paciente, y si el paciente se considera de igual forma frágil, entonces se define si va a quimioterapia no intensiva, considerando solamente la monoterapia con azacitidina, o si el paciente va para cuidado paliativo. En aquel grupo de pacientes que de entrada por valoración, o sea, digamos, estudios por enfermería, el hematólogo, y considera que el paciente es funcional, entonces se le hace la biopsia de médula ósea, se hacen los estudios de riesgo citogenético, idealmente todos los que mencionamos, y se considera entonces quimioterapia intensiva. Y en aquel paciente que no pasa como ese filtro, sino que por toda esa evaluación previa se considera que no es funcional, veamos que ni siquiera se le hacen, o sea, no hacemos biopsia de médula ósea, no hacemos estudios citogenéticos y entramos al paciente a un grupo de cuidado paliativo. Entonces me parece que es una discriminación, a mí me pareció realmente retador, pero creo que es una aproximación que debemos tratar de incorporar con nuestros grupos, ¿sí? Como les mencionaba, probablemente el grupo grande va a ser aquel que esté como, ¿sí? Ese, el grupo que no sabemos si realmente es frágil o no, y ahí se deben establecer todas las escalas, y esas escalas se deben hacer antes de nosotros hacer estudios moleculares. Y yo creo que ubicándonos en la realidad de nuestro sistema de salud, eso es importante para que nosotros realmente, aquel paciente que consideramos que es fit para quimioterapia no intensiva, a ese paciente le hagamos FLT3 y DH1. Y así entonces no se lo vamos a hacer a todos y vamos a poder optimizar los recursos. Entonces la LMA es una enfermedad desafiante, especialmente en la población anciana. Entre los factores que determinan el mejor tratamiento es crucial tener en cuenta la valoración geriátrica integral, porque realmente sabemos que impacta en los desenlaces del tratamiento. A pesar de las nuevas terapias,
aún la supervivencia global sigue siendo pobre y hay un desafío de tratar de mejorar estos resultados. Las terapias dirigidas ofrecen mejores resultados con menor toxicidad y no olvidar que el trasplante de células madre sigue siendo una opción curativa en una población de pacientes donde la terapia puede ser un puente y mejorar esta supervivencia. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Ana María. Creo que empezamos ya a saldar un poco la necesidad histórica que tenemos con estos pacientes ancianos o frágiles, en los cuales veníamos desestimando un tratamiento para ellos solamente por no poder darle una quimioterapia intensiva, pero ya vamos viendo que